Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje, Sagitario. Aquí lo veo todo magníficamente bien. Aquí Sagitario, con este 10 de bastos se ve que ustedes van a estar sobrecargados. No sé qué le pidieron al universo, pero esto es una muestra de lo importante que es pedirle bien las cosas al universo. Posiblemente ustedes le pidieron trabajo o le pidieron clientes, y el 10 de bastos simplemente es eso, una sobrecarga. Van a tener más clientes o están teniendo más clientes de los esperados, una agenda llena o saturada. Pueden estar haciendo turnos extras u overtime en su trabajo. Aquí definitivamente hay un aumento de responsabilidades laborales. Aquí hay un crecimiento que supera tu capacidad actual para manejarlo. Aquí no es solamente mucho trabajo, es demasiado trabajo para una persona y deberías estar delegando. Esta carta te advierte que estás cargando más de lo necesario o podrías estar cargando más de lo necesario. Puede existir una mala distribución del trabajo. Aquí puede haber falta de delegar tus asuntos o de poner límites, de decirle quizás a tu jefe, no, yo no puedo hacer doble turno, yo no puedo hacer overtime porque me tengo que ir, porque estoy cansado, porque ya no aguanto y porque hice ya demasiadas horas. Así que aquí sí hay crecimiento, pero necesitas organizarte mejor. Esto trae dinero, pero también trae un agotamiento si no te sabes administrar. Aquí es muy posible que muchos de ustedes estén teniendo o vayan a tener más trabajo del que pensaban. Así que cuidado con la sobrecarga. Y definitivamente, por supuesto, con ese exceso de clientes y de trabajo, aquí evidentemente van a tener estabilidad económica. El Rey de Oros pues me habla precisamente de eso, de estabilidad, de progreso y de éxito en tus asuntos financieros y económicos. Y no solamente que vas a tener éxito, sino que vas a poder pues aumentar tu capital o aumentar tus ingresos. Vas a poder estar pues manejando esta situación de estabilidad económica súper bien. Y el 9 de Oros es la carta del lujo y de la riqueza. Este 9 de Oros me está hablando de que con todo este esfuerzo, pues por supuesto, no solamente vas a tener dinero para las cosas elementales que tú necesitas, vas a tener dinero para los lujos, para lo que tú quieras tener. Esta carta me habla de independencia económica, de independencia financiera, de libertad financiera, donde tú vas a poder ya pues como que mantenerte económicamente. Si no te mantenías, si dependías de alguien, pues aquí definitivamente vas a estar logrando tu independencia. O si económicamente estabas como que un poco apretado o te sobraba poco dinero, pues aquí Sagitario definitivamente sí van a tener muchísimos más recursos de lo que quizás ustedes esperaban tener, pero recuerden que esto es debido a un esfuerzo extremo que muchos de ustedes están haciendo. Entonces van a llegar aquí, pero van a llegar aquí y para disfrutarlo les va a costar Dios y ayuda, porque van a llegar cansados. Entonces tampoco así, ¿ok? Vamos a ver qué viene con ese 9 de copas, maravilloso 9 de copas que viene ahí. Y acá me aparece la carta de la justicia. Acá hay algo que se va a estar resolviendo pues a favor de ustedes. Acá puede haber alguna solución que necesiten ustedes resolver en corte o fuera de corte, pero definitivamente esto va a ser favorable para ustedes. Pueden ser que tengan que resolver esta sobrecarga o algún tipo de otro asunto, pero definitivamente aquí hay cuestiones legales que van a estar pues siendo a favor de ustedes. Si están en algún tipo de litigio en corte o algo que necesiten que se les resuelva, que tiene que ver con documentos, tiene que ver con papeles, pues definitivamente esta carta me está hablando de que sí, de que se les van a estar resolviendo a favor de ustedes. ¿Por qué les estoy diciendo a favor de ustedes? La carta de la justicia solamente dice que los asuntos se resuelven. ¿Por qué a favor de ustedes? Porque viene la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza pues me está hablando de que aquí hay algo que te rugía al oído, algo que te daba miedo, algo que tú decías, yo cómo arreglo esto, yo cómo lo resuelvo, cómo me salgo de esta situación en la que me metí y no sé cómo salir de esto. Pues definitivamente la carta de la fuerza te está diciendo que todo se va a estar manteniendo bajo control, todo va a estar controlándose, y una situación que te estaba rugiendo al oído, pues aquí definitivamente va a resolverse, va a tener solución y se va a acabar definitivamente. Así que aquí hay una solución
para ustedes donde se va a estar terminando controlándose una situación. Y el 9 de copas, pues el 9 de copas me habla de logros, de que esto tú habías querido, por supuesto, obtenerlo. Y el 9 de copas es los sueños cumplidos, los sueños hechos realidad, un logro evidente, una satisfacción, una felicidad que van a estar recibiendo. Por supuesto, cuando tú quieres algo y se te da, uno es feliz y tus sueños se te cumplen. Y es precisamente lo que me está hablando acá, que hay algo que necesita resolverse, se va a estar resolviendo y por supuesto les va a estar generando muchísima alegría y muchísima felicidad a ustedes. Vamos a ver ahora para este 3 de copas. Pues aquí, Sagitario, esta torre significa la destrucción de algo que te estaba pues precisamente agotando. Aquí no es una tragedia, es simplemente el derrumbe de una estructura vieja, algo con lo que tú venías cargando demasiado peso, que significaría pues este 10 de bastos, y esto pues va a estar cayéndose, esto va a estar yéndose abajo. Este sistema de trabajo que tenías en tu vida es posible que cambie. Aquí ya tú no aguantabas más y esto es un quiebre necesario para dejar de cargar lo que no te corresponde. Aquí definitivamente algo se destruye para que las cosas pues puedan estar mucho mejor. Todos estos beneficios hacen que esto se destruya, que esto termina. No es nada malo, es algo que es necesario, que este 10 de bastos pues ya tú no podías más con esa situación. Y precisamente termina, se destruye, se concluye esa situación adversa. Y el paje de espadas, pues el paje de espadas, acá ustedes van a estar informándose, van a estar pues investigando, van a estar pues vigilando. Aquí van a tener los ojos muy abiertos, van a estar fiscalizando absolutamente todo. Ustedes van a estar leyendo la letra pequeña, van a estar descubriendo la verdad. Y tras el derrumbe de esta torre que limpia absolutamente todo, el paje va a estar limpiando pues los escombros, va a estar informándote qué pasos legales dar o cuál es la estrategia que tienes que seguir ahora. Aquí ustedes están en el plan de investigación total. Y señores, ¿por qué le dije que la torre era buena que pasara? Porque esta destrucción ustedes la van a estar celebrando. Este 3 de copas es una celebración. Acá esto que estaba mal construido se cae y viene una celebración, brindando con otros, posiblemente festejando que esta estructura vieja se cayó. Aquí esto es un brindis por la libertad de muchísimos de ustedes. Esto es un brindis por la estabilidad económica de ustedes. Aquí definitivamente ustedes van a estar saliendo de este sistema de trabajo fuerte, de trabajo duro, de trabajo agotador, que se va a estar destruyendo aquí con la torre. Y estas cartas, la historia que me están contando es que van a tener independencia económica, van a tener libertad financiera y posiblemente eso sea el sueño de muchos de ustedes, que se les va a estar cumpliendo acá y definitivamente ustedes van a estar celebrando ese logro, ese triunfo y esa victoria. Aquí hay celebraciones por sus sueños cumplidos, por su libertad económica y por su libertad financiera para muchísimos Sagitarios, señores. Vamos a ver ahora en qué tendrían ustedes que tener cuidado en los próximos días. Recuerden que esto es una guía energética y no sustituye consejo médico. Tómenlo como una señal para visitar al médico en caso de ser necesario. Y me sale pues el ancla. Aquí, Sagitario, si tienes alguna pequeña molestia en tus partes inferiores, tus piernas por supuesto, y la cadera, pues deberían irse a hacer pues un chequeo médico. Tengan cuidado con los huesos o las articulaciones inferiores, especialmente con la cadera, la pelvis, el fémur y todas esas zonas, que curiosamente es la zona que rige a Sagitario en la anatomía zodiacal. Y entonces vamos acá con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Wow, sale regeneración con el lagarto. Y te dicen, como sobreviviente eres incomparable. No importa lo que suceda, puedes adaptarte. Abraza tu transformación. Ponte de nuevo el manto. Eres un maestro de la regeneración, Sagitario. Así que definitivamente
Sagitario, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro mi independencia económica. Yo celebro mi independencia económica. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.